Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Me están captando bien en el sonido y en el video? Sí, doctor, sí se escucha y se Ok, le ve bien. muy bien, gracias. Bien, tengan muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy estamos comenzando el desarrollo de nuestro curso de Medicina Legal en este semestre 2022-1 y les doy la más cordial bienvenida a este curso de especialidad. Bueno, ya ustedes saben mi nombre, Félix Briceño Iturri, soy médico cirujano, ya con un poco más de 30 años de trayectoria, cerca de 20 años como especialista en el área de medicina legal. Y también de igual manera este año cumplo ya 26 años de pertenecer al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Dónde está ubicado este instituto? ¿No? ¿En qué área? Porque muchas veces lo desconocen. Nosotros pertenecemos al Ministerio Público, más conocido como la Fiscalía de la Nación. Evidentemente porque somos un órgano asesor, ¿no?, del sistema tanto fiscal como también del Poder Judicial para efectos de opiniones técnicas médicos legales, ¿no? Toda situación que se genera en el ámbito de medicina legal, nosotros como instituto somos el ente rector en todo lo que significa conceptos, desarrollos de conocimientos, estructuras médico-legales. Dentro de la especialidad también hay subespecialidades, eh, así como el que habla, el otro Saúl Takuda, que es también miembro de la plana docente. Trabajamos ya, bueno, yo justo tengo los 26 años que llevo de labor, estoy trabajando en el área de tanatología forense, un poco menos años que yo, pero también igual más de 20, el otro Takuda también en la misma área. Eh, el nombre técnico del área se llama Unidad de Tanatología Forense, pero en el conocimiento común de la gente es más conocida esta área en que trabajamos como la Morgue Central de Lima. Área importante en el instituto, ¿no?, debido a que no solamente es el estudio pormenorizado, minucioso del cadáver o de restos humanos, sino también el aporte que debemos dar al estudio de todas las circunstancias o de toda información que podamos obtener alrededor del hecho de muerte, ¿no?, para nosotros poder pronunciarnos con categoría sobre el diagnóstico de causa de muerte y las probabilidades o de ver de qué manera o modo ha podido fallecer esa persona. Debemos tener preparaciones en otras áreas también específicas, complementarias a la tanatología, pero tenemos, digamos, experiencia en esto y autoridad para poder pronunciarnos al respecto. El otro componente de la plana docente es el doctor Miguel Ramos, profesional de hecho joven, también especialista, él ha sido residente, ha hecho el residentado de medicina legal en nuestra institución y actualmente trabaja en la unidad clínico forense de Santa Anita. Esa área ve esencialmente lo que nosotros llamamos en el lenguaje coloquial personas vivas, ¿no?, así como la gran unidad clínico forense que queda acá a una cuadra de la Plaza Grau en Lima. Esa área ve gran cantidad de pacientes y también hay otras unidades por la gran población que se tiene a nivel de Lima. Y como le digo, el doctor Ramos trabaja en esa área, ¿no?, evaluando pues personas agredidas, también haciendo estudios de repente post facto sobre algún tipo de caso que se envía para opinión médico legal. Realmente la evaluación, el conocimiento y el aporte que podamos eh, dar a la Administración de Justicia es bastante vasto, grande, ¿no? Y siempre, así como la ciencia médica en general y otras ciencias avanzan a pasos agigantados en el desarrollo tecnológico, la medicina legal tampoco se queda atrás, ¿no?, y debemos siempre estar tratando de estar actualizados permanentemente. Bien, dicho esto entonces, he descrito un poco quiénes tenemos a cargo el curso, ¿no? El curso, como ustedes saben, es relativamente de pocos créditos, son 3 créditos, pero no por esto deja de ser importante dentro de su formación.
tanto la formación de ustedes como futuros médicos, futuros colegas. El curso es eminentemente teórico-práctico. Eso de teórico-práctico en las actuales circunstancias a partir de la pandemia en el año 2020, ya hace 2 años, ha pasado pues a ser eh, parte de otra realidad. Hemos tenido que adaptar nuestros contenidos a la virtualidad, ¿no? Dar todos nuestros contenidos a través de estos mecanismos virtuales. Y es difícil comparar pues una experiencia presencial con una de tipo virtual. Definitivamente no es igual. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a las exigencias de los tiempos. Esperemos que al menos este año pueda acabarse ya esto y retornar a la presencialidad y poder desarrollar con más ahínco, y no con más ahínco, sino poder desarrollar en forma más eficiente y dejar fijados en la formación de ustedes, futuros colegas, en conocimientos propios de nuestro curso de medicina legal. El curso tiene dos áreas, como su misma naturaleza ha sido explicada, una teórica y otra práctica. La teórica está desarrollada en los contenidos teóricos, clases teóricas que se van a dictar y las vamos a dictar en este horario para ustedes que pertenecen al grupo número 2 de teoría. Eh, Todas las semanas tenemos temas programados y desde ya les informo, ustedes deben haberlo visto ya, pero en el aula virtual está ya registrado, hemos subido de ayer el sílabo del curso, el cual ustedes pueden, en la entera libertad de ir, les recomiendo que lo tengan impreso y también en forma electrónica y que sobre todo lo lean, porque ahí está todo lo que vamos a desarrollar durante el semestre, con fechas, está cronogramado, ¿correcto? Entonces ahí va a estar semana a semana todos los temas que vamos a desarrollar en la teoría. La teoría, como ustedes saben, también está sometida a un control mediante exámenes. Felizmente, la Facultad de Medicina Humana en nuestra casa de estudio, nuestra querida Universidad Ricardo Palma, ha sido facultada, ¿no? Ha sido, bueno, es una redundancia, nuestra facultad ha sido, digamos, autorizada para seguir con el mismo esquema de control de control de evaluaciones como el que se seguía antes de la pandemia. A diferencia de otras facultades, de las otras facultades en que la evaluación es más continua, cada semana, cada 2 semanas, ¿no? Ya no hay eso de examen parcial, examen final, etcétera. En cambio, en nuestro curso sí se mantiene lo establecido ya desde el comienzo, en el mismo, que es en el área teórica, es evaluado los conocimientos por un examen parcial hacia la semana 7 u 8, que es la mitad más o menos del semestre, y un examen final, hacia final del curso, ¿correcto? Cada uno tiene el peso dentro del promedio final de 30%. O sea, entre los dos exámenes tienen ustedes asegurado 60% de su nota final. La parte práctica se desarrolla, bueno, se desarrollaba con la asistencia de ustedes justamente a observación de un procedimiento de necropsia médico-legal, justo con la incorporación del doctor eh, Ramos, ya se tenía programada la asistencia para que también ustedes observen reconocimientos médicos legales en personas vivas, pero lamentablemente la pandemia nos trajo abajo todos estos planes y se han adaptado entonces ahora los contenidos, ¿verdad? Eh, Esperemos que cuando regresemos ya a la presencialidad se puedan seguir desarrollando y fijando conceptos, ¿no? En la parte práctica, como les he explicado. Entonces, ahora en la virtualidad, la práctica consiste en análisis, presentación y análisis de casos médico-legales, ya sea clínicos o ya sea tanatológicos, otros que son casos emblemáticos vistos años anteriores y que probablemente han salido en noticias, ¿no? Ha sido un desarrollo activo de nuestro desempeño médico legal.
con un aporte excelente de conocimientos y de explicaciones hacia el administrador de justicia, ya sea fiscal o juez. Eso es importante, ¿no? La medicina, así como todas las especialidades en medicina, la medicina legal aporta, pone a servicio de la Administración de Justicia los conocimientos médicos, debidamente aplicados mediante técnicas, mediante el uso del método científico, ¿no? Y las áreas especializadas en medicina legal. Entonces, eso es como un gran aporte desde el punto de vista especializado en medicina legal. Entonces, tenemos el desarrollo de estos casos, o el análisis, presentación, análisis, y el otro componente es el desarrollo de seminarios, que son temas planteados como temas complementarios a los tocados en las teorías. Son 6 temas que se van a desarrollar dentro del desarrollo de nuestro curso en el presente semestre y que también están debidamente cronogramados. Como ya he manifestado a la doctora Eliana, que gentilmente eh, ha aceptado el encargo de ser la delegada de este segundo grupo de teoría y también va a ser delegada de mis grupos de práctica, eh, la doctora Eliana Valera. eh, Les mencioné que esta primera semana no está programado el desarrollo de las prácticas y ustedes van a verlo en el sílabo. La primera semana, como se usaba en la época de la presencialidad, la primera reunión práctica era ordenar un poco los grupos, explicar las reglas de juego, ¿no? Reglas de desarrollo del curso, de la parte práctica, y ir consolidando ya todo el desarrollo futuro, programar las visitas, ¿no? Observación de necropsia, observación de procedimientos médicos legales. Ahí ya se, digamos, consumía la programación de la primera práctica. Eso definitivamente ahora va a ser difícil realizarlo, por eso es que esta semana nos tomamos licencia en esa área y a partir de la próxima semana sí ya se abordará la segunda semana correspondiente al desarrollo de un tema práctico. La subsiguiente, como ustedes van a apreciar también en el sílabo, está programado el primer seminario y así sucesivamente, es intercalado. Una semana se hace práctica y una semana se desarrollan los seminarios, que van a estar a cargo de cada uno de los grupos o subgrupos de práctica asignados a los diferentes médicos de la asignatura. Yo tengo, por ejemplo, 5 grupos de práctica. Bueno, todavía no me aprendo los números exactamente, pero sé que tengo en total 5. El otro Ramos también tiene 5. Y el otro Takuda tiene 6 grupos de práctica, porque en total son 16 grupos en los cuales a ustedes se les ha dividido la parte práctica. Como digamos en la presencialidad sí tenía que programarse el desarrollo de uno o dos grupos y en los diferentes procedimientos que he mencionado. Ahora el abordaje es virtual y para no estar repitiendo, digamos, el mismo temita en el grupo, por decir, 1-2, que está programado el martes de 11 a 1, en el grupo 1-5, que está programado el miércoles de 2 a 4 de la tarde, y se va a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, igual los seminarios, ya se viene desarrollando desde el comienzo de esta etapa virtual la siguiente metodología. La teoría se mantiene en los horarios programados. El grupo número 1 va a tener todos los miércoles de 8 a 9:40. Y el grupo de ustedes, el grupo número 2, tiene de 9:40 a 11:20. Eso es inamovible. Situaciones imponderables que tengan que recuperarse clases, o que tenga que reclamarse, se comunicarán justamente a través de los delegados. Pero eso ya queda consolidado y siempre en el curso se ha respetado. Los desarrollos de las prácticas se han dado desde el comienzo de la virtualidad de la siguiente manera. Todos los grupos del Loto Briseño, los 5 grupos en este semestre, los 5 grupos del Loto Ramos y los 6 grupos del Loto Takuda ya tienen asignado un delegado para que a través de él los docentes de práctica se comuniquen con los alumnos componentes de todos estos grupos de práctica. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, la delegada de los 5 grupos de los 2 ramos es la doctora Débora Galvez.
y de los hijos del doctor Takuda es la doctora Carito del Castillo. De los 5 grupos del doctor Briceño, o sea, en mis grupos, está la doctora también Eliana Valera, que es la delegada del grupo Teoría, en el cual vuelvo a reiterarle el agradecimiento. Y también a todas las doctoras anteriormente mencionadas. El doctor Marroquín, Eric Marroquín, es el que es delegado del grupo de teoría número 1. ¿Correcto? Entonces tenemos esa vía que va a ser una vía de permanente comunicación. Para que no estén pues directamente buscándome a mí, yo tengo definitivamente otras ocupaciones y me voy a demorar en responderles, ¿no? Se va a crear más, digamos, fastidio en la falta de comunicación oportuna. Entonces, establecemos el apoyo, el cual ya agradezco anticipadamente de los delegados, como he explicado. Entonces, los 5 grupos míos, los 5 grupos de doctor Ramos y los 6 grupos de doctor Takuda, a través del delegado, acuerdan en coordinación con el jefe de práctica un día y una hora que no perjudique a nadie, más bien nos favorezca a todos, tanto profesor como alumnos, para reunirse y desarrollar las actividades de presentación de casos y de seminarios. Lo que se ha venido estilando ya desde el año 2020 es que mayormente hemos visto que ustedes tienen asignado el día miércoles casi en su totalidad o gran parte del día a medicina legal. Por lo tanto, casi todos los grupos de los diferentes doctores elegían a partir de las 11:30 o 12 del día, terminadas ya ambas teorías, reunirse y desarrollar sus 2 horas de práctica de acuerdo a lo que está cronogramado en el sílabo. Eso quiere decir que los horarios programados para martes, miércoles o jueves siguen programados ahí porque eso no se puede cambiar, eso está determinado ya desde la superioridad, pero internamente, como hay flexibilidad para reprogramar, y si ya se ha venido desarrollando así, va a quedar de esta manera también en este grupo de este semestre 2022-1. ¿Correcto? Entonces, ¿creo que está claro? ¿O hay alguien quien desearía que le repitiera algo que no han entendido con respecto a este punto que hemos llegado? Esto yo estoy un poco reiterándolo porque a través de la doctora Valera también hemos mencionado, ya hemos adelantado algo de esto, pero yo tengo que obligatoriamente reforzarles este tipo de metodología de trabajo. Entonces, ¿todo está claro? ¿Hay algo que quieran que amplíe o que vuelva a explicar? La doctora Eliana, ¿está? A ver, todo está claro. Bien, acá una doctora, la, la- la doctora Calderón me dice que está todo claro. Alguien está utilizando su micrófono, pero parece que hay un poco de interferencia. Doctor, buen día, ¿me escucha? Sí, buen día. Sí, 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 le escucho. Ok, doctor, creo que por Sí, mi doctor. parte todo claro, ha sido bien preciso, no sé Perfecto. si alguno de mis compañeros tenga cierta duda, ¿no? Ya. Parece que no. Ya se ha manifestado una doctora, la doctora Calderón, que todo está claro. Yo el día de hoy voy a proceder a comunicarme con el doctor Taku y el doctor Ramos y proporcionarle los teléfonos que ya me han proporcionado también de los delegados de sus grupos, para que comiencen ya a hacer la coordinación estricta, estrecha, muy puntual con estos doctores, ¿correcto? Y también igual a los delegados voy a proporcionarle los teléfonos de los doctores también. Ya, la doctora Valera le pediría al final de la teoría que se quede unos minutos para justamente con respecto a mis grupos ir como se va coordinando lo que hemos planteado. Y también para pedirle un servicio, así como se le he pedido también al doctor Marroquín, que me apoyen porque son un buen número ustedes también como promoción, son cerca de 110, 115 alumnos, y, y un poco menos, bueno, no, buen número menos que el ciclo pasado, porque el ciclo pasado fueron 160. Eh,
me refería a pedirles apoyo en el control de la asistencia, que es el punto que voy a tocar también igual, porque se me va a hacer difícil o casi imposible llamar uno por uno y se me va a consumir toda la clase y vamos a tener problemas en esto. Eso quiero tocarlo yo puntualmente con la doctora. Correcto, entonces todo esto está entendido y entonces a partir de ahora ponemos en marcha esta coordinación para que todos los grupos de los diferentes doctores nos reunamos en un día, en una hora determinada plenamente por unanimidad para desarrollar nuestros temas prácticos. ¿Correcto? Bien. Siguiente punto entonces en las reglas de juego para el desarrollo de nuestro curso. Hemos explicado la parte teórica, la parte práctica. Como parte del reglamento de la universidad, existe también la exigencia de que a ustedes se les chequee en este caso, conexión por vía virtual a la clase, ¿no? Y para eso hay un control de lista, ¿no? Un control de asistencia. Ahí ya está en el aula virtual, eh, ¿cómo se llama? Ubicada la lista de ustedes. Son más de 60, ¿no? El grupo 1 son 52, si no mal no recuerdo. Entonces son grupos numerosos. Entonces, para ello, definitivamente voy a explicarle a la doctora Eliana para cómo me apoya en el control de asistencia. Eh, es, no es invención mía, no es una situación antojadiza mía, sino es parte del reglamento y se nos ha pedido también encarecidamente que controlemos la asistencia. Esto va a quedar reflejado al final del día en el chequeo y se plasma, se registra la asistencia o inasistencia del alumno en la lista que se tiene en el sistema informático. Por mi parte, definitivamente, ¿no? Eh, entonces, dicho esto, el alumno que pase falto, además tienen ustedes también una posibilidad de controlar cómo está yendo, digamos, su asistencia, y van a dar cuenta de que comienzan a acumular faltas injustificadas y el reglamento dice que el alumno que llega a 30% de inasistencias injustificadas o más queda completamente desafectado del curso, queda desaprobado del curso, correcto, por este tipo de causal. Entonces, hasta ahora no he tenido, bueno, hace muchos años tuve un caso, pero ya prácticamente se quedó en el olvido. En los últimos años no he tenido ningún inconveniente. Sí han tenido algunos alumnos que se han acercado peligrosamente a ese porcentaje, pero bueno, todo quedó solucionado ahí. Las justificaciones a las inasistencias son de dos tipos esencialmente, por motivo de salud, en su certificado, si tienen alguna cita médica, también tienen ustedes un documento en que se les cita, se les pone la fecha, la hora. Si eso se cruza con la clase, a través del delegado correspondiente, se me hace llegar a mí para yo justificar la inasistencia. Y la otra causal de justificación es que la universidad les designe alguna representación, también con documento, y eso me lo hacen llegar oportunamente. Estamos configurando en el control justamente de asistencias de que esta justificación debe presentarse a más tardar dentro de la siguiente semana de producir la inasistencia, por la falta injustificada. Pasado esto, el sistema automáticamente cierra la posibilidad de modificar, ¿correcto? Ni yo ya puedo hacerlo, tendré que pedir autorización oficial y toda una suerte de trámites engorrosos. Entonces le estoy informando esto para que las reglas de juego y desarrollo de nuestro curso queden completamente claras. No, guerra avisada no mata gente. Entonces no busquemos correr el peligro de quedar, digamos, desaprobado del curso por esta causal de inasistencias. Otro tipo de imponderable me comunican también a través del legado. Ahora en la etapa de virtualidad hemos visto, no en cantidad, pero con cierta, digamos, frecuencia, no con cierta frecuencia, sino muy esporádicamente, alumnos que se han comunicado, evidentemente están desesperados por poder conectarse, pero no han podido, porque por decir, utilizan una laptop
y que es la manera más óptima de poder conectarse a la reunión, a la clase. Y, por ejemplo, se fue el fluido eléctrico en su área, en su distrito. O problemas de repente del equipo, que eso más bien es ruego de que ya ustedes están habituados a este desarrollo virtual de sus actividades académicas, entonces deben tener chequeado ya su equipo, para la batería suficiente o estar conectados al fluido eléctrico, ¿no? Todas las funcionalidades del equipo deben estar óptimas para evitar situaciones. Ahora, muy diferente es que uno entra a la plataforma, como también se ha presentado, en la plataforma Blackboard lo saca o hay inconvenientes de no poder ingresar. Para eso existen entonces los delegados y comunicarse con el responsable del curso. Son situaciones excepcionales que pueden presentarse y alguna otra que sea excepcional, pero que sea realmente motivo de no es poder estar conectados a la clase. Eso será tratado en forma personalizada, entonces. ¿Correcto? Bien. Entonces yo creo que, bueno, ya no me queda otro punto de poder eh, abordar en esta presentación. Si quedara algo en las reuniones posteriores, lo voy a ir tocando, ustedes me pueden ir consultando. Creo que hasta aquí también todo está claro, correcto. Y entonces pasamos a desarrollar el primer tema en esta clase inaugural que corresponde al desarrollo de la medicina legal y las ciencias forenses. Vamos a poner en pantalla, vamos a cargar el archivo. El desarrollo de la medicina legal, como muchas ciencias, ha tenido un desarrollo eh, en otro tipo de latitudes, en otros continentes, y que han ido aportando a través de cientos o miles de años, podríamos decir, con los avances hasta esa época, con lo mejor que había de conocimientos, y que de hecho ahora nos parecen pues algo rudimentario muchas veces, pero igual estamos experimentando, ¿no? Desarrollo de tecnología se ha dado pues a pasos agigantados en estos últimos 20, 30 años. Pero aún así sigue creciendo los conocimientos, actualizando, y a la luz de eso se va avanzando en una mayor precisión en nuestras opiniones, en nuestra abordaje médico legal. A ver, por favor, me dan un minutito y estoy nuevamente con ustedes, ¿ya?
Muy bien, gracias por la espera. Entonces, ya estamos en estos momentos compartiendo en la pantalla. Ustedes están viendo ya la primera diapositiva del tema, que tiene como título, bueno, importancia y perspectivas dentro de la ciencia forense, sobre todo de la medicina legal. Pero básicamente es un desarrollo histórico lo que se va a abordar aquí. Sabemos que desde mucho tiempo atrás, 1700 años antes de Cristo, como dice en el segundo párrafo, las culturas mesopotámicas, en particular la babilónica, comienza a desarrollar el famoso código de Hammurabi, que regula la actividad médica según la ley del talión. Se producen el análisis de lesiones y también se aplican penas, ¿no? Que son eh, para esa época las más justas de acuerdo al sistema que reinaba en esas sociedades. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? El que robaba, ¿qué le hacían? Le cortaban la mano. Si había otra falta, se sancionaba de acuerdo a la intensidad, de la importancia, ¿no? De la falta. En China, que es otra sociedad milenaria, eh, que tenía mucho arraigo pues, en el aspecto también, muchas veces de desarrollo sociológico, la sapiencia, el conocimiento de la gente de mayor edad en las diferentes regiones. Todo eso va contribuyendo y haciendo que se asiente más el desarrollo de conocimientos médicos en general y médicos legales en particular. Hay un texto que se descubrió con las investigaciones forenses, el Si John Lu, texto médico legal que data de mediados del siglo XIII, según dice en el último párrafo. Podría ser considerado como el primer compendio exclusivo sobre medicina legal, situaciones, opiniones, de acuerdo a la evaluación médica y que contribuyen a la administración de justicia. Entonces, miren, ya una buena cantidad de años atrás se viene desarrollando conocimientos médico-legales. En la India se sistematizan criterios de valoración de lesiones, de las que dependían los castigos que sufrían sus autores, lo que hemos un poco mencionado, ¿no? Y que ya se va haciendo más ligado al aspecto de la evaluación de tipo legal, pero también se requiere opinión médica, sobre todo, por ejemplo, la valoración de lesiones que son producidas por otra persona, qué importancia tienen o qué secuela podrían dejar. Muchas veces secuelas anatómicas solamente, secuelas funcionales, que sería ya mucho más grave, secuelas de tipo pasajero o de tipo permanente, ¿no? Secuelas temporales o permanentes. Entonces, esto para determinar eso, ¿a quién se acude? Al médico, ¿no? Para que de su opinión categorice este tipo de situaciones. Y de acuerdo a eso, mientras más grave sea la falta, más grave era la pena, la sanción, la sentencia. En Grecia siempre enfocado, ¿no? El pueblo griego a la parte ética, deontológica, y aquí es donde tiene como punto de nacimiento el famoso juramento hipocrático. Primer punto del juramento hipocrático, a ver, recuérdenmelo ustedes. ¿Qué es lo que es el primer punto del juramento hipocrático? Primum non nocere, es en latín. ¿Qué significa eso? Primero no herir, primero no hacer daño. Así es. Ante todo, así es. Muchas gracias, doctor. Ante todo, no hacer daño. Prometo yo, no porque eso ¿cómo se llama? Se ratifica o se lee, se declara cuando uno se incorpora al colegio médico, ¿no? Ustedes saben que nuestra profesión no puede ser ejercida o se ejerce ilegalmente si es que no estamos debidamente registrados en el Colegio Médico del Perú. Entonces, muy importante la declaración de este juramento hipocrático
Y en su primer punto tiene pues la esencia, digamos, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta en el desarrollo profesional de todos nosotros y ustedes, en especial futuros colegas. Todo lo que hemos acumulado, todo lo que ustedes han acumulado de conocimiento, de prácticas, de estilo propio de cada uno de ustedes en estos 7 años de formación académica universitaria, van a ponerlo al servicio del paciente que se acerca a cada uno de ustedes. Va a ponerlo al servicio de la institución en que estén trabajando y en general ese servicio va a estar dirigido a toda la sociedad. Y lo primero que debemos tener en cuenta es efectivamente, con todos esos conocimientos, con todo lo que hemos aprendido, ponerlo al servicio del paciente para poder recuperar su salud o sanarlo, mejor aún, ¿no? O sanamos, es una gran satisfacción, producto de nuestra puesta en práctica de los conocimientos que hemos acumulado en nuestra formación de pregrado. Pero se presentan muchas veces cuestiones fortuitas en que uno no desea o no tiene la intención de hacerle daño al paciente, pero sin embargo se produce un efecto, lo que nosotros llamamos efecto dañoso, ¿no? Se crea producto de nuestra negligencia, producto de nuestra imprudencia en el acto médico que desarrollamos, se produce alguna lesión, alguna alteración, menos grave, más grave, y lo máximo de efecto dañoso al paciente sería la muerte del paciente. Después de un procedimiento quirúrgico que aparentemente no tenía por qué evolucionar mal, sale el paciente y se complica y muere. Y todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible? Si mi familiar había venido solamente para que le extraigan la vesícula, que tenía piedras, ¿no? Tenía litiasis vesicular, no tenía ningún elemento asociado, infeccioso, ni nada. Era una cirugía enteramente programada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Y tiene que comenzar a investigarse. Tiene que requerirse opinión médico-legal. Tiene que revisarse todos los procedimientos, si se aplicaron los protocolos, las guías. Esa es nuestra labor, ¿no? Aparte de la situación de auditoría que puede hacerse sobre el procedimiento, ya hay una opinión médico-legal de por medio, la cual se pone a disposición del agente que está haciendo la investigación. En nuestro sistema de administración de justicia existen dos tipos de autoridades. La que inicia la investigación de un presunto hecho delictuoso. ¿Quién es esta autoridad? El fiscal, que pertenece al Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, y que es el sector donde nosotros estamos asignados como institución asesora técnica científica del sistema fiscal. Pero también asistimos, asesoramos a los jueces u otras instituciones que piden nuestra opinión no especializada. Entonces, esta puesta en marcha de la investigación de un presunto delito es porque a veces se denuncia o el mismo fiscal inicia la investigación de modo propio y dice, estamos encontrando en las investigaciones preliminares elementos que nos orientan a que esto es algo irregular. Esto está contraviniendo las normas establecidas. En este caso médico, en el caso que estamos presentando como ilustración, esta operación, a ver, se nos envía, requiere opinión no médico-legal, nosotros le llamamos pronunciamiento médico-legal sobre este acto quirúrgico, ¿no? Donde se debe descartar si se ha cometido alguna negligencia médica, alguna imprudencia médica, etcétera, ¿no? Sobre esa figura jurídica nosotros no podemos pronunciarnos, estamos prohibidos. Lo que nosotros solamente estamos autorizados es a dar opinión técnica científica. ¿Cómo se hace? Comparando desde el inicio cómo fue procediendo el, en este caso, acto quirúrgico,
si se aplicó los estándares adecuados para esta intervención, ¿no? Se desarrolló en un centro hospitalario que ofrecía el soporte de ayuda ante una eventualidad. Perfecto. Si es así, sigue adelante. Se aplicó el protocolo, la guía de procedimientos clínicos quirúrgicos del caso. Si se hizo, bien. En algunas oportunidades hemos encontrado que se sigue, pues vamos a suponer hay 10 pasos y el colega no le parece importante, pues el paso 6 y 7, se pasa del 5 al 8. Y justamente por esa situación se generan las complicaciones posteriores. ¿Hubo intención de hacer daño al paciente? Definitivamente no. Esa actitud se denomina, eh, esa actitud o esa conducta se denomina una actitud o conducta de tipo culposa. Algo culposo significa que no había intencionalidad de hacer daño, mucho menos de matar al paciente. Y la otra actitud, contraria a ella, es la actitud de tipo dolosa. Cuando hay dolo, hay intencionalidad, hay conocimiento de que tú estás cometiendo un ilícito penal, estás contraviniendo las normas, las leyes, y sin embargo lo haces. Eso definitivamente va a asegurar una mayor sanción. Ejemplo clásico, los médicos que se dedican a practicar abortos saben que están poniendo fin por una prebenda económica a la gestación. Eso implica muerte de un futuro ser humano, de una persona. Entonces eso tiene un otro tipo de tratamiento, una mayor sanción, mayor pena. Y así como ese ejemplo, pueden haber otros. Entonces, digamos, dentro de nuestra experiencia en este sentido, casi el 90%, un poco más cercano, casi el 95, 98% de este tipo de denuncias o señalamientos analizados llevan a que son actitudes de tipo culposa que se desarrollan. A pesar de que se haya producido muerte de una persona, pero no había la menor intencionalidad. Ha habido grados de descuido, de imprudencia, negligencia, y eso lo vamos a analizar en la clase que tenemos hacia el final del semestre, como el gran tema de responsabilidad médica, ¿correcto? Entonces, bien, esto era a reflexión de lo que es el juramento hipocrático. Entonces, lo que nos queda es simplemente hacer las cosas bien y hacerlas bien desde un comienzo, pegándonos siempre a las normas, a las reglas, no por temor, sino porque nos da la tranquilidad de que hemos procedido adecuadamente y no tenemos nada de qué ser objetados. ¿Usted procedió completamente siguiendo los pasos de este protocolo? Sí, aquí está. ¿Y dónde está eso? En el documento también que desde ahora quiero destacar que es sumamente importante, que es la historia clínica. La historia clínica se convierte en muchos casos en la tabla de salvación del colega que está siendo investigado, porque ahí está consignado todo, debe estar consignado todo lo que se le practica al paciente, por muy pequeño que esto parezca. Entonces, eso debe ser así, para tener garantía de un buen ejercicio profesional. En Roma, como siempre también destacándose esta cultura, este país actualmente, ¿no? Aportando siempre referencias de tipo legislativa, de tipo normativo. De igual manera, otros países posteriormente, Francia, España, también contribuyeron bastante a todo el desarrollo de las ciencias, de las normas, etc. Una primera consolidación se da hacia la etapa medieval, ¿no? En la cual justamente comienza a haber algunos compendios, compilaciones en España de situaciones médico-legales, de conocimientos médico-legales. Se abordan de manera más detallada y profunda numerosos aspectos, como por ejemplo lesiones enfocadas apenas en indemnizaciones, sexología, en particular la violación y el aborto, comienzan a ser considerados y mirados con una visión médico-legal. La patología mental, a pesar que todavía en estas etapas se tenía poco avance técnico, científico, y no se conocía a profundidad, digamos, el comportamiento y funcionamiento de todo nuestro sistema
nervioso, el aspecto de la salud mental, se tenía muy poco margen de estudio. Entonces la patología mental era catalogada muchas veces, por ejemplo, alguien que lo veían convulsionando o alguien que alucinaba, ¿no? Una patología ya mental seria. ¿Cómo era catalogado en esta época? Que no se tenía muy claro todavía los diagnósticos de estas entidades. A ver, opinen. ¿Qué pensaban de estas personas? Posesiones satánicas. Así es. Gracias, Satanás. En una posesión demoníaca, castigo de Dios, efectivamente, ¿no? Siempre se justificaba este tipo de alteración, este tipo de comportamiento, de alteración en la salud, eh, proveniente de fuerzas superiores, ¿no? A nosotros como humanos. Inclusive se catalogaba mucho en el área mágico-religiosa, ¿no? Esto dio pie a desarrollar los famosos exorcismos, ¿no? Se venía inclusive sacerdotes o personas especialmente entrenadas en estas lides a exorcizar, a botar el demonio de esa persona, ¿no? La cual estaba pues manifestando la presencia demoníaca, ¿no? Una fuerza superior. ¿Por qué? Porque no se tenía todavía desarrollado, digamos, esa área y ese estudio de la salud mental. El estudio del cadáver, como dice en la última línea, también de igual manera, era limitado. No se podía ingresar a las cavidades orgánicas. Era mal visto esto, ¿no? Eh, no se tenía autorización para poder sacar los órganos o muestra de órganos para investigación, ¿no? Entonces, la apreciación era muy superficial y evidentemente esto llevaba a que no podía llegarse a un diagnóstico, ¿no? Sobre todo de causa de muerte o un diagnóstico de tipo médico legal, y no se podía llegar a una mayor precisión, ¿correcto? Entonces ya posteriormente se fue intensificando el estudio del cadáver y llegamos hasta nuestras actuales épocas en que es pues definitivamente escudriñado en todos los sentidos, se aprecian todas sus estructuras, tanto externas como internas, se envían a áreas de laboratorio que nos van a apoyar para averiguar cosas que no podemos ver macroscópicamente o detectar en ese momento la necropsia en forma macroscópica. Entonces, eso también va evolucionando, pero ya se comienza a plantear que el estudio del cadáver, de hecho, va a aportar mucho en la investigación de un hecho delictuoso, en la investigación de un delito, ¿no? Sobre todo tratándose de eh, hechos de tipo violento, de tipo traumático, ¿no? Eso es muy importante entonces, precisarlo. Bien. Luego ya avanzando un poco más en la línea de tiempo, en el siglo XVI aparecen aportes médicos con intención médico-legal. Aparecen otros temas en los cuales profundizan traumatología, o llamado por otros autores o investigadores lesionología forense, ¿no? Se tratan de tipificar las lesiones, ¿no? Describirlas y hacer todo un estudio de las mismas con conclusiones y recomendaciones de tipo de interés médico-legal. Fangoso en España, por ejemplo, comienza a estructurar la necesidad, que ya la tenemos ahora, ¿no? Como obligación de reportar enfermedades que actualmente se llaman enfermedades de reporte inmediato y obligatorio, y también de muertes que son sospechosas de algún delito. Por ejemplo, ¿qué es lo que deben hacer si llega la emergencia donde están ustedes de guardia, en su clínica, en su consultorio, en el hospital?
en su casa, ¿no? De repente van y lo buscan. Una persona que llega con herida por proyectil arma de fuego. ¿Qué es lo que deben hacer primero? Estabilizarlo, salvarle la vida. Pero paralelamente a ello, hay que poner en conocimiento de la autoridad policial, de la autoridad fiscal, este tipo de hecho, para que pueda comenzar a hacer una investigación, porque el individuo que hemos recibido en esas condiciones, como servicio de emergencia, únicamente puede ser de dos categorías. Porque realmente hay la gente que ha sido agredida, ha sido asaltada, ha sido golpeada, baleada, o puede tratarse más bien del perpetrador de la lesión, ¿correcto? Entonces, es uno de los dos. Entonces, eso amerita de todas maneras investigar, mucho más si es, por ejemplo, el delincuente o el agresor. ¿Qué es lo que debe hacer uno? Paralelamente, salvarle la vida, estabilizarlo, ¿no? Hacer los nexos inmediatamente a través de otra persona de repente, y poner en conocimiento de las autoridades. Tenemos casos de eruptivas que aparentemente han desaparecido: sarampión, varicela, casos de HIV, casos de hepatitis, ¿no? Eh, Aparentemente enfermedades que están controladas y aparecen por semiología, nosotros lo atacamos, altamente sospechoso de la persona que tenga este tipo de enfermedad. Eso debe ser reportado inmediatamente a la direza respectiva, a la Dirección Regional de Salud, a las vías que ya conocemos de contacto, para poder esclarecer todo hecho que ha girado alrededor de estas circunstancias. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se alcanza un periodo de madurez, ¿no? A ver, un momentito, creo que no estamos. No sé si está bien. Ajá, sí. Un periodo de madurez en el siglo XVIII. Sacha, Paolo Sacha, encargado de los servicios sanitarios del Estado de la Iglesia, comienza también a escribir reportes, a ser consolidados de opiniones médico-legales, ¿no? Llamadas cuestiones médico-legales, ¿no? Que es un clásico de gran influencia en la medicina legal. Luego también en Basilea, Bauwin comienza a profundizar el aspecto de sexología. Welch analiza libros o estructura un libro sobre heridas mortales, ¿no? De qué manera pueden presentarse, cómo se pueden estudiar y abordar estas heridas. Seller, ¿no? Digamos, también se dedica un poco a ver muertes de pequeños que tranquilamente catalogarse como infanticidio, ¿no? Muchas veces perpetrados por los mismos padres, la mamá, el papá, ¿no? O algún familiar cercano. Entonces, esto tiene sus peculiaridades. Él ha descrito en esta obra que nos estamos refiriendo. Nicolas de Blenny, en Lyon, Francia, escribe sobre los médicos, o sea, las estructuras de los certificados médicos, en este caso médicos legales, correcto, ya comienza a darse forma a la opinión médico-legal alcanzada en forma sustentada, ordenada, a la autoridad que nos ha requerido este tipo de información. También esto es base para ir desarrollando en forma más activa el bien. Entonces, comenzamos ya a tener eh, una diferenciación de mayores contenidos, y definitivamente este último que hemos mencionado es entonces un primer peldaño para ir consolidando la importancia, ¿no? Sumamente destacada de este documento médico legal denominado historia clínica.
¿no? Donde debe estar registrado todo, evaluación, procedimiento, todo el plan de trabajo que se piensa realizar con el paciente que tenemos nosotros a cargo. Entonces eso es muy, muy importante. Luego ya entre el siglo XVIII y XIX vienen estructurándose en forma consolidada o consolidación ya de estructuras muy importantes. Tan es así que ya todos los años anteriores habían servido para estructurar conocimientos, para poder verse que es muy importante dictar ya una cátedra, un curso dirigido justamente a los futuros médicos. Y es así como el investigador Ronchi, en 1789 en Nápoles, Italia, dicta la primera cátedra en la universidad de esta localidad. Luego ya también esto se va irradiando, ¿no?, hacia otros países. Francia también comienza a organizar ya el primer curso de medicina legal. También por esas épocas van apareciendo revistas de medicina legal donde se publican, ¿no?, artículos técnicos, ¿no?, y especializados, ¿no? Entonces, ahora actualmente pues tenemos una gama de revistas en las cuales son cada una más exigente que la otra en la presentación de y la estructura de un artículo científico, ¿no? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Actualmente la misma universidad nos está motivando para, digamos, desviar nuestra atención y dedicar más tiempo en nuestra agenda a la investigación. Eso es muy, muy importante. Luego viene ya una mayor consolidación de conocimientos de elementos médicos legales y hay un despegue científico en el siglo XX de nuestra especialidad. Aparecen otras áreas importantísimas, ¿no?, como por ejemplo la profundización en psiquiatría forense. Ya le da mayor soporte a lo que solicita la autoridad, ¿correcto? Entonces, y también le da herramientas para poder solicitar un tratamiento adecuado, ¿no?, y pueda ponerse en salvaguarda la salud y la integridad de las personas, ¿no?, debido a que muchas veces el imputado puede presentar cuadros totalmente alejados de la realidad. Entonces esa persona debería ser analizada y catalogada o declarada como inimputable, ya que no está viviendo su realidad o tiene serias dificultades para poder actuar centradamente, decentemente, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. El psiquiatra, especialmente el psiquiatra forense, le da herramientas importantes a la autoridad de administración de justicia. Si esa persona que está imputada, ¿no?, por ejemplo, tiene algún grado de dependencia de algún tipo de droga, por ejemplo. Eso hay que investigarlo. También solicitar el examen toxicológico, coordinar, conversar con los químicos forenses y finalmente, eh, digamos, analizar esto en conjunto con un equipo forense para poder llevar un diagnóstico preciso. Bien, entonces, así como la psiquiatría forense, también tenemos otras áreas que van avanzando y otras que van apareciendo. La toxicología, por ejemplo, investigación de sustancias tóxicas, de venenos. En la antigüedad, pues, la gran mayoría, por no decir todos, las sustancias tóxicas o venenos provenían de dónde? De plantas, ¿no? De plantas venenosas, de plantas tóxicas. Entonces se fabricaban inclusive artesanalmente. Luego, entonces, se da el desarrollo y la consolidación de esta área de toxicología. Inclusive aparecen ya tóxicos de tipo sintético. La misma droga tenemos, ¿no? Ya no hay mucha difusión del uso de, por ejemplo,
cocaína, ¿no? Marihuana, ¿no? Toda una serie de sustancias que conocemos que proveen básicamente de elementos de adicción que son elaborados a punto de partida de vegetales, de plantas, ¿no? Llega también a desarrollarse una gran industria de elaboración de elementos sintéticos, ¿no? Pastillas, tabletas, qué sé yo, ¿no? Entonces, efectivamente, esta gran área de toxicología es la que va a aportar, digamos, el comportamiento, ¿no? De todo este tipo de situaciones en el área especializada. De igual manera aparece sociología y criminología. La sociología, ciencia que estudia el comportamiento, el desarrollo de las grandes poblaciones, las grandes sociedades, y la criminología, la que estudia y da explicación de por qué sucede un crimen o varios crímenes, ¿sí?, que se están investigando. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿No? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Cuáles son las implicancias, ¿no?, médico-legales en este tipo de situación? Entonces, muy, muy importante definir, ¿no?, acciones a punto de partida de un comportamiento muchas veces de tipo delictivo, crónico, reiterativo. La criminología comienza a estudiar el comportamiento, por ejemplo, de grandes asesinos en serie, ¿no? Comienza a querer interpretar su interacción con su familia, con la comunidad en que vive, y explicar, ¿no?, cómo y por qué sucedieron estos hechos y cómo se pueden interpretar. De ahí, por ejemplo, que viene que la sociología muchas veces destaca algunas poblaciones específicas de mayor, por ejemplo, índice de violencia. Y estamos un poco a la espera muchas veces del estudio, de explicación de esto. ¿Qué pasa? Porque una comunidad a veces altoandina eh, comienza a manifestar sus protestas con gran contenido violento. Esto está asociado a algún otro elemento, es un comportamiento propio o que eh, brota espontáneamente en la población, o hay algún motivo que ha disparado ese tipo de situación. Entonces, todas esas cosas van apareciendo, evidentemente son nuevos retos sobre los cuales investigar y dejar bien sentados eh, los conocimientos y los conceptos en el área de medicina legal referente a este tipo de situaciones. Bien. Otro elemento que va apareciendo es el proceso de identificación, por ejemplo, ¿no? La datiloscopía comienza a aparecer como un elemento importante y de, digamos, situaciones que son únicas, o sea, las huellas dactilares son personalizadas, ¿verdad? Y luego van apareciendo otras áreas como por ejemplo la antropología, la odontología, forense sobre todo, ¿no? Antropología, odontología, arqueología, de profesiones que aportaban de acuerdo a su mirada de tipo social, ¿no?, su mirada de tipo de esto, digamos, situaciones eh, muy, muy enfocadas, pero no eran abiertas a una mayor investigación. Entonces se desarrollan nuevas líneas de identificación. La dactiloscopía se va afianzando, pero hay muchas veces casos en que, por ejemplo, ocurre un crimen, ¿no? Cortan las manos, desaparecen, al desaparecer el criminal las manos, y ya no se inhabilita para poder identificar a la persona por huellas dactilares. Luego entonces eh, hay que ir desarrollando otras áreas y comienza a desarrollarse con mayor fuerza, mayor ahínco, la posibilidad de hacer un reconocimiento de identificación utilizando
el famoso procedimiento de, por ejemplo, la investigación a través del ADN. El ADN que todavía está en todas las épocas, ¿no?, en vigencia, se utiliza mucho más que en épocas anteriores y que antes era pues a veces inconcebible que llegara este avance a nuestro país. Entonces, elemento muy importante en esto del desarrollo de diferentes nuevas áreas. En el siglo XXI podemos decir que hemos ido desde lo que he denominado de la medicina legal a la medicina legal y las ciencias forenses. Aquí tiene peculiaridad este siglo XXI, que estamos justamente en su primer cuarto, ¿no? Debe definitivamente darse mucha importancia al avance tecnológico, ¿no? Y que avance tecnológico, científico, que últimamente en los últimos 20 años ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? Entonces, prueba de ello es que definitivamente, ¿no?, esta situación del ADN, pero no debe ser tampoco este, como otras herramientas que tenemos tomadas como lo que único que nos va a dar el resultado es esa prueba, sin pensar en lo que cuesta, en lo que se invierte como insumos. Bien, entonces eso es nuestro actual siglo que va avanzando en todo lo que significa eh, desarrollo de tipo científico y que vamos, y lo que hay que ir es dándole la real dimensión de ese tipo de avances, ¿no? No solamente decir así como yo converso con otros alumnos, futuros colegas, ¿no?, colegas mismos que ya están desarrollando su profesión, les menciono, ¿no? O sea, no debemos ir directo al último avance tecnológico que hay, sino eso estaría pues distorsionando y desfavoreciendo el uso de nuestros sentidos, de nuestros conocimientos de semiología, que son los que nos dan el 80-90% de nuestro diagnóstico, ¿no? Tenemos un paciente que llega y que pudiera resolverse su problema con una o dos radiografías, ecografías no, pero sin embargo, ordenamos, ¿no? Ecografía, perdón, tomografía, resonancia magnética, ¿no? Tomografía axial multicorte. Son cosas ya sofisticadas que muchas veces no tenía el punto de inicio en eso de estar abocados permanentemente y bombardeados de instancias, ¿no?, o de conocimientos desarrollados con últimas técnicas a nivel técnico científico, cuando podemos todavía echar mano de herramientas todavía básicas que signifiquen un menor gasto para el paciente, que signifiquen un menor gasto para la institución. Entonces hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Entonces van apareciendo nuevas áreas en las cuales implica la incorporación de otras profesiones, ¿no? La medicina legal, creo que lo menciona en la diapositiva anterior, ya, se convierte en una especialidad centrífuga, que quiere decir hacia afuera, dirigida hacia afuera, a convocar a otras nuevas especialidades, a otras nuevas profesiones, a otras nuevas ciencias. Ya que lo tenemos, ¿no? Las ciencias forenses en el centro, conformadas por todas estas que están en los recuadros, como una de las tantas ciencias forenses y que al comienzo del desarrollo del conocimiento médico legal era la única que aportaba y desarrollaba muchas acciones orientadas a absolver los cuestionamientos del derecho, metiéndonos en campos muchas veces que no eran nuestros desde el punto de vista médico o legal. Y entonces da
motivo a que en forma centrífuga se convoque y se llame a otro tipo de especialidades. Por ejemplo, informática. ¿Quién antes iba a escuchar, digamos, el catalogar a la informática como informática forense? Increíble, ¿no? A lo más que tenemos pensado era que informática podía desarrollar algún software que me prestara mucha base de apoyo en el desarrollo de mis actividades, ¿no? El software, por ejemplo, de tanatología forense, que ya hace más de 10 años se instaló. Este software realmente que se ha dejado la posibilidad de poder añadirle avances, actualizaciones, como por ejemplo en la georreferenciación o geolocalización, para yo saber exactamente de dónde me está viniendo cada caso. Si hablamos de la morgue central, de dónde exactamente está viniendo este cadáver, de qué distrito, de qué localidad, ¿no? Si yo recibo de un determinado hospital gran cantidad de pacientes fallecidos por hechos de tránsito, entonces eso es lo mínimo que va a hacer, es llamar la atención y decir, oye, ¿por qué de dónde, cómo se origina esto? Mucha imprudencia de la gente, problemas de falta de preparación, en señalización, hay una serie de interrogantes, ¿no? Lo cierto es que se está, digamos, avanzando en ese sentido y de facilitar la actividad médico-legal, ¿no? Si lográramos incorporar ese software de localización, entonces tendríamos efectivamente bien tipificados cada uno de los casos que ingresan, ¿no? Pero tengo entendido que no, definitivamente hay limitaciones presupuestales sobre todo que impiden un poco estos avances, ¿no? Entonces, informática que a qué se dedicaba, se sentaba con los usuarios y convocaba a algunas empresas especializadas en estructurar esos software para que responda a lo que necesita ese grupo de profesionales, ¿no? Luego se presenta también con el pasar de los años los famosos delitos informáticos. No hay que hacer que la delincuencia va avanzando en toda su intensidad y en todos sus aspectos, ¿no? Ustedes saben que ahorita ya hay desde la clonación de tarjetas, que fue lo inicial, ¿correcto? Y clonaban la tarjeta y la usaban para sacarnos pues de nuestra cuenta hasta el último céntimo. Luego vinieron cosas ya más sofisticadas, ¿correcto? Desde el punto de vista informático, hacían, digamos, posibilidad de introducirse a un sistema informático, poder hackearlo, dominar una serie de situaciones que eran, por ejemplo, eh, definitivamente acercarse a la posibilidad de que pudiera ese avance tecnológico ser utilizado más bien en beneficio del avance y de la ciencia y no en beneficio de gente inescrupulosa y delincuente. Entonces, ¿qué ocurre? Los delitos informáticos, grandes traslados de capitales, por ejemplo, ¿no? O direccionamiento de ciertos software, de ciertos elementos de tipo informático para obtener información privilegiada. Entonces todo esto se está convirtiendo ya en un desarrollo propio de esa especialidad para solucionar un problema que ha sido planteado por el derecho. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aparecen cada vez otras áreas, otras ciencias, ¿no? E informática también ha hecho variar el concepto, por ejemplo, de escena del crimen. La escena del crimen, escena del delito, este, y otras acepciones que se le pueden dar a lo que es escena, eh, ya cambia con el enfoque de tipo informático. Cuando hemos conceptualizado siempre nuestro chip, nuestro cerebro, queda siempre asociado, ¿no? Decimos, hay que estudiar la escena del crimen o la escena de los hechos. Y nosotros inmediatamente asociamos, hay un cadáver o más, ¿no? Hay un muertito, lo cual hay que saber de qué se murió, qué fue lo que pasó. La intervención desde el inicio tiene que ser altamente especializada
para llevar adelante el levantamiento de cadáveres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? En los delitos de tipo informático, la escena no implica necesariamente un muerto, no implica necesariamente un cadáver, ¿correcto? Entonces, eso nos obliga a repensar, digamos, ya el mero hecho de que hay ciencias o especialidades de diversa índole que están involucrándose cada vez más en la administración de justicia, como por ejemplo la informática. Por eso es que ahora la escena, ¿cuál es la escena de un delito informático? El ciberespacio. ¿No? La escena es el disco duro que tengo aquí de mi laptop, un USB, ¿no? Esa es la escena del delito. Porque muchas veces ahí se plasma la información, se plasma ahí la información que otras personas quisieran tener, o al menos tenerla para poder estructurar el, eh, en efectividad de mi intervención desde el punto de vista médico-legal. La ecología, por ejemplo. También, bueno, antes de hablar de ecología era hablar pues de medio ambiente, de cómo conservamos este medio ambiente, etcétera, etcétera. Con el correr de los años se ha observado daño al medio ambiente. Y es una situación de tipo, una concepción de tipo ya legal, ¿no? Y que definitivamente tiene que ser abordado cada vez más, cada cierto problema de un, un, una situación especialmente diseñada para eso, ¿no? Entonces, el mensaje es de que todo es variable, ¿no? De acuerdo a cómo vaya avanzando técnica y científicamente los conocimientos en las diferentes áreas de tratamiento para ello. Por ejemplo, la ecología, antes se pensaba pues que no existía, o existía muy poco lo que, eh, vamos a se trata de lo que es eh, delitos, por ejemplo, ecológicos, ¿no? Cuando hablamos de delitos ecológicos, ¿a qué se refiere? Alteración del medio ambiente, alteración de la población que vive cercana a ese asentamiento minero, por ejemplo, y todo ello entonces va dando motivo a que se vaya denunciando a la minera que estuvo por años extrayendo metales, pero que erróneamente los transportó, no, perdón, estuvo explotando minerales, sus desechos, sus relaves, nunca siguió un protocolo, y más aún ahora que es bastante exigente, el protocolo de tratamiento de residuos. Siempre los mandaba hacia el río, hacia la única laguna o lago que tenía esa comunidad. ¿Y qué estaba sucediendo con eso? Estaba contaminándose. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo compruebo eso? Objetivamente. Se presenta una denuncia contra tal minera. La fiscalía toma, ahora hay fiscalía de delitos ambientales, toma el caso y solicita que se nombre un equipo médico forense, ¿no? Para que pueda investigar todo este tipo de situaciones. Llega la fiscal, correcto, entonces, y dispone que se arme el equipo. ¿Quién va a la cabeza de coordinación? El médico legista. Luego va un biólogo, probablemente, un toxicólogo forense. Bien, entonces, una vez implementado el equipo, se constituye en el lugar. El médico sabe que esos metales pesados están produciendo daño. ¿A quién? A la población. Y la población muchas veces es más vulnerable, niños, ¿no? Adultos mayores, madres gestantes, y comienza a hacer estudios entonces clínicos, los examina y va pidiendo probablemente un examen toxicológico, el cual va a salir totalmente alterado. Entonces se va uniendo una cosa con la otra y entonces tenemos ya configurado el delito ecológico. Bien, entonces quien llega, el médico, debe examinar la población, emitir sus conclusiones. Llega el químico farmacéutico, analiza
la contaminación del agua, cuantifica las sustancias tóxicas y de repente lo más seguro es que está, ¿no? En concentraciones pues letales muchas veces. Correcto, entonces con todo esto, el biólogo, ¿qué cosa va a investigar? La alteración de la flora y fauna. Hay muchos aves, por ejemplo, que están casi al borde de la extinción por todo este tipo de alteración ecológica de la minera esta que está en este pueblito. Entonces, y así todas las otras ciencias forenses que van a abordar. Entonces, finanzas, contabilidad, ya hemos hablado de antropología forense, laboratorio también de tipo forense, todas las áreas del quehacer humano pueden aportar realmente a la investigación de un presunto delito. Y llegamos entonces, después de todo esta pasar repaso histórico en el desarrollo de las ciencias forenses, justamente a definir el concepto de ciencias forenses. Son el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento y el método científico, no olvidemos esto, sistemáticamente estructurados, estos conocimientos coherentes, ciertos, verificables, contrastables, capaces de ser expuestos en un foro y que son esenciales en el proceso de la investigación del delito. Pieza fundamental, nadie nos puede sustituir, ni al médico legista, ni al toxicólogo, ni al odontólogo forense, ni al antropólogo forense. No pueden pedir opinión pues, de un arquitecto, por ejemplo, totalmente fuera de lugar. Tienen que pedir opinión de la gente especializada y que está justamente, ¿no?, determinando los conocimientos, los avances y todo ello. Entonces, son esenciales. ¿En qué? En el proceso de investigación del delito, con el objetivo de obtener una adecuada administración de justicia, ¿no? Adecuada y oportuna administración de justicia. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de ciencias forenses, entonces nos resumimos a este tipo de definición. Es muy importante, y aquí no solamente, como en tiempos primigenios, juega un papel fundamental, rol fundamental la medicina legal, sino todas las otras ciencias que hemos analizado y que cada vez van avanzando en su importancia en los actuales tiempos. Antes, ciencias, profesiones inimaginables que aporten a la investigación de un posible delito eran impensables. Ahora más bien se les solicita su incorporación para que puedan aportar sus conocimientos, que muchos de ellos están altamente desarrollados, actualizados, para que puedan ayudar a solucionar el problema planteado por el derecho. Porque son problemas planteados por el derecho. Este problema, por ejemplo, ecológico. ¿Quién lo va a resolver? Le presentan la denuncia, el fiscal no sabe qué hacer, hay elementos de juicio por presentar la denuncia ante el Poder Judicial. ¿Quién me puede dar esos elementos de juicio? ¿No? Datos objetivos. Pasa por un momento de reflexión y dice, los profesionales especialistas en ciencias forenses, el médico legista, el químico forense, el biólogo forense. Tienen que darle cosas objetivas. El químico saca su muestra de agua al laboratorio y le da cosas cuantificadas. Por ejemplo, si la concentración de mercurio es 1 en 100 y esa agua contaminada tiene 10, 15 o 20, esas son cosas objetivas. Esas dosis se consideran inclusive hasta letales. Toda persona que tome agua ahí en forma reiterada va a tener alteraciones en el organismo y se va a morir. Esas son cosas objetivas que le da una solidez a la opinión o al informe médico forense y le da una herramienta fundamental al fiscal para denunciar ese delito. Y lo más probable es que, de hecho, la población que está presentando ese delito, esa denuncia, gane y se le obligue a la minera
a modificar su procesamiento. Finalmente, si no acepta esto, se saca de esa área, ¿no? Que aplique beneficios de prevención y de control en la población, que son fundamentales. ¿Correcto? Entonces es importante. Bien, ya se nos ha vencido la hora, nos vamos quedando aquí y esto de todas maneras vamos a terminar en la siguiente reunión para que no se nos siga acumulando. Ahora ha sido un poquito que hemos invertido el tiempo, bueno, bien invertido, en el sentido de presentar el curso, que quede todo meridianamente claro, creo que valió la pena de todas maneras. Entonces este retraso vamos a irlo superando en las reuniones posteriores. Bien, ¿hay alguna pregunta, algo que deseen que aclare, que nuevamente explique? Creo que todo, creo que todo está claro entonces, ¿no? Sí, Bien, siendo así, correcto. Bien, muchas gracias. Siendo así entonces, nos quedamos aquí. Cuídense mucho, gracias por su participación y nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. La doctora Eliana se queda un minutito, por favor, ¿no? ¿Me escucha, doctora Eliana? No la escucho adecuadamente. Hay un ruido que interfiere. doctor, disculpe, ¿ahora me Sí, escucha? sí. Ahora escucho Ok, perfecto. Sí. ok, Doctora, quería pedirle, eh, bueno, ya he reiterado lo que ya había conversado con usted también, entonces yo voy a darle los teléfonos de los doctores. Primero voy a acordar con los doctores Dotacuda y Ramos para explicarle, reiterarle, ya ellos saben la metodología, y acto seguido me comunico con los delegados para darle los teléfonos a los doctores y comienzan la coordinación. Eso con respecto a las prácticas. Con respecto a mis grupos, que usted también gentilmente se ha ofrecido ser la delegada, eh, el planteamiento es el siguiente. Yo he venido siempre desarrollando con mis grupos, terminada la teoría del segundo grupo, que son 11 y 20, bueno, darnos unos minutos, unos 10 minutos, algo así, comenzar a 11 y media, por decir, hasta la 1 y 15 o 1 y media más tardar, que se cumplieran las 2 horas consignadas para la práctica, para desarrollar lo que se tenga programado, la práctica o el seminario. ¿Le parece bien esta hora, esta propuesta? sí, doctor, por mí no habría problema, la verdad, Ya. pero sería Sí, bueno que lo consulte con mis demás compañeros y... correcto, Ujú. correcto. A eso iba. Ratifíquelo, consúltelo con sus compañeros. Si hay algún inconveniente, y usted me plantea otra, otra hora, ¿ya? Para poder desarrollar. Conversábamos con ustedes y lo comentaba también con su compañero de que está planteado un poco en estos horarios porque la gran mayoría de ustedes tienen casi consignado gran parte de miércoles para medicina legal. Ujú, tengo entendido. Disculpe, doctor, ¿me puede repetir de nuevo lo que mencionó? Sí, digo que se plantea el desarrollo de las prácticas
terminando esta teoría, minutos más, minutos menos, coordinando con cada uno de los autores y sus diferentes grupos, porque tenemos entendido que ustedes tienen dedicado a mi medicina legal gran parte del día miércoles y no interfiere, digamos, en otros cursos que puedan estar llevando. ¿Eso es correcto? Sí, doctor, el día miércoles está habilitado para medicina legal, sobre Ya todo en ve, lo que es en la claro, mañana, porque claro. tarde Ajá. algunos tenemos ya en lo que Otros es el cursos. curso de gerencia, sí. ¿A partir de qué hora más o menos tienen gerencia? ¿Sabe usted ese dato? A partir de... más o menos a las 4 por ahí. Deben haber Mm, grupos que también están a partir de las 3. ya, entonces, como le digo, yo creo que Ujú. no va a haber mayor problema. De todas maneras, democráticamente, consúltelo y me ratifica por el WhatsApp, ¿ya? La propuesta es hacerlo de 11:30 hasta la 1:15 o 1:30 más tardar, ¿no? Sobre todo cuando nos toque seminarios, a veces el tema es tan apasionante, los alumnos mismos se entusiasman, entonces son los que van un poquito más allá de la hora, ¿no? Pero por eso se estamos fijando esos límites. A más tardar desde 11:30 a 1:30 más tardar. ¿Correcto? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces eso lo consulta y en estos días me alcanza la confirmación. Eh, Segundo punto, he quedado con el doctor Marroquín en enviarle a través de usted el listado de los grupos de teoría. El grupo uno, como yo tengo, o sea, en el sistema está, yo puedo sacar una tabla Excel con el nombre para que ustedes me puedan apoyar en el control de la asistencia. Ustedes creo que tienen ciertas herramientas, ciertos mecanismos que hacen un poco más rápido el control y puedan enviarme al final de la mañana o de las clases teóricas, me pueden enviar el consolidado de asistencia. ¿Eso es correcto? ¿Pueden apoyar en ese sentido? Sí, doctor, justamente estaba viendo eso. Eric también me comentó que me iba a enviar la lista del primer grupo con la Sí, asistencia y yo también ya estaba viendo del grupo la sí. asistencia, quienes estaban ya matriculados en el grupo 2 para poder no Sí, yo controlar. más bien sí, el doctor Marroquín me ha pedido que más bien él no tiene el listado de asistencia, entonces yo me he comprometido a través de usted mandárselo. Y yo también voy a sacar tanto del grupo uno como del grupo 2, pues, de los que están oficialmente matriculados. Se lo envío a usted por WhatsApp y usted ya se lo reenvía lo del grupo uno, básicamente al doctor Marroquín. ¿Ya? Sí, doctor, está Eso, bien. eso, eso corre con tranquilidad, no se preocupen a partir de la próxima semana, ¿ya? Para que no quiero yo estresarlo, ni mucho menos darle mayor trabajo del que ya pueden estar un poco apoyándome, y cual estoy sumamente agradecido. Ya, entonces está por excepción y como hemos estado también un poco exponiendo las reglas generales del desarrollo del curso, todas, vamos a poner que todos están presentes el día de hoy. A partir de la próxima semana, sí ya comenzamos con la diferenciación y precisión de quiénes están presentes y quiénes no. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, doctor, correcto. Listo. Perfecto. Entonces quedamos en eso. ¿Ya? Cualquier situación nos estamos comunicando por el WhatsApp, ¿ya? Para poder seguir haciendo estas coordinaciones. Ok, doctor, yo le estoy escribiendo con respecto a la confirmación de ese horario, ¿no? Para desarrollar Sí, la práctica. perfecto, perfecto. Ok, muchas gracias. Muy buenos Muchas días. gracias, doctor. Buen Cuídese. día. Muy bien, gracias, gracias.